acusan a las instituciones o a esta institución de haber lavado más de 8.000 millones de dólares para el cártel de Sinaloa, de Juárez y el de los Zetas. Esta multa récord de 1.920 millones de dólares ayudará a que el gigante bancario británico evite cargos criminales por las acusaciones que enfrenta de ayudar a lavar dinero proveniente de los carteles mexicanos. El banco británico HSBC aceptó pagar la cifra récord de 1.900 millones de dólares para poner fin a las acusaciones de las autoridades estadounidenses de blanqueo de dinero en beneficio de narcotraficantes, entre ellos cárteles mexicanos y de grupos extremistas, incluidos los procedentes de Irán. Dinero. Para muchos, el objetivo más alto por el cual vivir. Para otros, un simple bien necesario. Sin embargo, y pese a la importancia que le queramos dar en nuestras vidas, no podemos negar el hecho de que lo utilizamos y necesitamos en nuestro día a día. Ya sea por razones que van desde las más esenciales hasta aquellas que rozan en lo de egoísta. Debido a esto, es común que se susciten una serie de interrogantes a la hora de administrar el dinero, tales como son el ¿cómo? Sí. ¿Cuál es la forma más segura de hacerlo? ¿De qué forma puedo disponer de este sin tener que cargarlo en su totalidad o con el miedo de quedarme corto? Pues bien, para poder solucionar estos problemas surgieron unas entidades encargadas de administrar todo lo relevante a tus finanzas. Sí, así es. Estoy hablando de los bancos. Empresas encargadas de brindar una gran gama de servicios para que tú puedas sacar el mayor provecho de tu situación económica. Pero espera, ¿a qué me refiero con tú? ¿Eres tú el estudiante tratando de ahorrar dinero? ¿Eres tú el trabajador que trata de desarrollar su pensión? ¿Eres tú el inversionista que está tratando de ver con quién respaldar su crédito? ¿O acaso eres tú el narcotraficante que no sabe dónde lavar su dinero? ¿Tú el estafador que no sabe cómo respaldar su flujo de efectivo? ¿O eres tú el comerciante de productos ilegales que no sabe cómo transportar su gran suma de dinero a otro país? Pues bien, ahora nos dimos cuenta que hay una gran variedad de tus, por así decirlo. Ok, ¿y a qué me refiero con esto? Hay una gran variedad de individuos que necesitan de tus servicios financieros para administrar su dinero sin importar cuán legal o ilegal sea este. Al final de cuentas, tú siendo dueño de un banco o miembro de la sociedad administrativa, tienes que hacer una elección. Y es, ¿cuál es el propósito de este banco? ¿Es acaso el de crear mejores condiciones sociales y propiciar al desarrollo individual de los habitantes de este mediante colaboraciones con el gobierno que puedan mitigar todo tipo de acciones sospechosas, por así decirlo? ¿O es el de generar dinero? Sí, obviamente tú, al ser prestado un servicio que no sea gubernamental, tu principal objetivo es tener algún tipo de remuneración, poder generar billullo, por así decirlo. Y al final de cuentas, mediante el flujo de dinero proveniente de un país en desarrollo, digamos que no es algo muy atractivo, por lo cual empiezas a ser más receptivo, ¿no? Sobre quiénes en dicho país en desarrollo cuentan con una mayor disposición de efectivo, con una generabilidad de capital que tú podrías utilizar para impulsar tu desarrollo. Y al final de cuentas tienes que empezar a ver aquellos lugares en los que ningún otro banco quiere ver. Joaquín El Chapo Guzmán. Mucha atención, cayó Joaquín El Chapo Guzmán. Ponían fin a 13 años de fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Muy buenas noches, recapturaron a Joaquín El Chapo Guzmán. Muy pocos personajes necesitan solamente decir su nombre para que la mayoría de las personas ya sepan de quién están hablando. Así que si eres de México o cualquier otro país de Latinoamérica, probablemente sepas quién es esta figura sin la necesidad de mucha introducción. El que alguna vez fue dirigente del cártel de Sinaloa llegó a tener una conectabilidad con más de 1,004 empresas, y de esas 1,004 empresas con las que estaba relacionada, según la Oficina de Valores de Estados Unidos, 399 pertenecían a esta. Y dentro de las muchas empresas que colaboraban con este cártel para poder llevar a cabo el desarrollo de sus actos delictivos y poder generar algún tipo de ganancias, se encontraba el banco del cual estaremos hablando hoy, que es
HSBC. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o como es conocido mundialmente, HSBC. Es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido. Sus orígenes datan desde el año de 1865 en Hong Kong, cuando este todavía era parte de una colonia británica. En la actualidad, HSBC cuenta con alrededor de 6.600 oficinas ubicadas en unos 80 países repartidos en todo el mundo y tiene, según el propio banco, más de 60 millones de clientes. En 2015 era, según la revista Forbes, la 14ª mayor empresa privada cotizada en la bolsa en el mundo. Se organiza en 4 grandes segmentos de negocio, los cuales son la banca comercial, la banca global, la gestión de patrimonios y la banca de inversión privada global. Si bien este era el tipo de segmentos o negocios que daba a conocer de forma pública y legal HSBC, como veremos a continuación, no se limitaba solamente a estos, sino que su límite llegaba a quienes pudieran pagar sus servicios y no tanto de dónde viniera el dinero con el que pagaban los servicios. En 2007, el nombre de Shen-Li Ye-Gong llegó a los titulares de la prensa de México junto a las imágenes del mayor decomiso de la historia de dinero en efectivo al crimen organizado, en donde vivía el empresario farmacéutico Shen-Li Ye-Gong. Ahí encontraron en una habitación varias maletas llenas de dólares. En total, el decomiso fue de 205 millones de dólares en efectivo. El empresario chino Shen-Li Ye-Gong, quien permanece en el penal del Altiplano. El empresario mexicano de origen chino Shen-Li Ye-Gong continuará acumulando más procesos penales en su contra. Se trataba de una enorme pila de cientos de miles de billetes que sumaban un total de 207 millones de dólares. La Operación Dragón fue presentada a los medios de comunicación como un gran golpe a la criminalidad en momentos en el que el presidente Felipe Calderón, que ejerció del 2006 al 2012, lanzaba su estrategia de guerra contra el narcotráfico. Los billetes, explicaron las autoridades, fueron encontrados en una mansión propiedad de Ye-Gong, ubicada en el barrio de las Lomas de Chapultepec, donde viven varias familias adineradas de México. Después de escuchar esta historia, puede que te estés haciendo una serie de preguntas tales como: 1. ¿Cómo sabían las autoridades mexicanas de la procedencia ilícita del dinero de este personaje? 2. ¿En qué se relaciona con la figura del Chapo Guzmán y las actividades delictivas que llevaba a cabo el cártel de Sinaloa? Y 3. ¿En qué o cómo es que tiene que ver HSBC en todo esto? La llegada de Shen-Li a México se dio en 1992 cuando este contrajo matrimonio con una mujer chino-mexicana, Tomoyi Mark Shu, la cual vivía en la Ciudad de México al momento de contraer matrimonio. La familia Mark Shu tenía una gran empresa de importación de juguetes chinos en México, negocio al que se integró Ye-Gong rápidamente por su experiencia en la Shanghai Toy Import and Export Corporation, la cual había trabajado en Shanghai antes de venir a México. A comienzos de la década de los 2000 y con ya casi 10 años en México, Ye-Gong decidió fundar su propia empresa en el sector farmacéutico, Yumate Pharm Shen. Sin embargo, ¿por qué, pese a la gran experiencia que tenía Ye-Gong en el área de juguetes y debido a la gran capacidad de mercado que se le abría por parte de la nueva familia a la cual se había integrado, este decidió radicar en la rama de la farmacéutica? Pseudoefedrina, un precursor químico clave con el cual se elaboran drogas como la metanfetamina, son una de las razones por las cuales Ye-Gong decidió incursionar en la rama farmacéutica en México. ¿Y por qué en México? Pues bien, en aquella época México era conocido en el mundo farmacéutico debido a ser el tercer importador del derivado de efedrina a nivel mundial. Y Ye-Gong vio una oportunidad de negocios que radicaba más allá de lo legal y farmacéutico y rozaba en aquello que era altamente redituable. En 2006, un decomiso de casi 20 toneladas de pseudoefedrina fue lo que puso en la mira a Ye-Gong, debido a que esto era mucho más de la cantidad necesaria para producir los farmacéuticos de aquel año. Después de haber encontrado este tipo de irregularidades en la importación de pseudoefedrina, las autoridades mexicanas pusieron pausa a la labor de la farmacéutica en dicho país.
Y después de un año de investigaciones fue que en 2007 se encontró con que en la casa de Yegon había una cantidad de 206 millones de dólares, los cuales se habrían maniobrado mediante la ayuda del banco HSBC para poder ponerlo a disposición del cártel de Sinaloa, el cual en ese momento estaba dirigido por el Chapo Guzmán. La supuesta relación ilícita entre Yegon y el banco HSBC y obviamente tras bambalinas el cártel de Sinaloa desató una serie de prospectos hacia el gobierno estadounidense en materia fiscal sobre supuestas aportaciones y trabajos ilícitos que posiblemente podría estar desarrollando HSBC con otras organizaciones delictivas alrededor del mundo. Y con esto, el caso de Yegon solamente fue el inicio que escaló a una repercusión mucho más grande. Después de años de investigaciones debido a los acontecimientos que ocurrieron con el chino, en el año del 2012 el gobierno americano decidió poner una multa de 1.9 billones de dólares a HSBC debido a haber encontrado una gran cantidad de actividades ilícitas y sospechosas, entre las cuales el haber escondido 19.4 billones de dólares con el gobierno de Irán. Sin embargo, la gota que derramó el vaso y provocó el establecimiento de esta gran multa por parte del gobierno americano fue que en el año 2012 este mismo pudo comprobar que se llevó una operación bancaria por más de 800 millones de dólares entre HSBC y el cártel de Sinaloa, además de otras figuras y cárteles que operaban en tierras mexicanas. Al final de cuentas, HSBC terminó por pagar la multa de 1.9 billones de dólares, la cual fue la más grande en la historia de una multa concedida a una entidad financiera o bancaria. Y tras 5 años de revisión probatoria, los cuales finalizaron en 2017, HSBC pasó a la historia como uno de los bancos más fraudulentos en la historia de la humanidad, lo cual nos deja pensando muchas veces sobre cuál es la verdadera intencionalidad de muchas entidades que vemos hoy en día en este sistema capitalista.